Listo, chicos, entonces estoy grabando. Quería empezar pues como la grabación de la clase preguntándoles pues si de pronto alguno de los que está acá, no he mirado, ha tenido algún inconveniente para subir la tarea. Algunos habían tenido como algunas dudas. Algunos habían tenido algunas dudas y pues había tratado como de resolverlas cuando me hicieron las preguntas, pero no sé si de pronto alguno de los que está acá tiene alguna duda aún y no ha podido subir la tarea porque le falta algún punto o algo. Sí, profe, a mí. Hola Andrés, dime, ¿qué más te falta? A mí me falta es la última pregunta. La última es, recuérdame por favor, Un momento. la de los exámenes o cuál. Que hay que planear el programa de inducción. Ah, bueno, listo. Entonces, mira pues, Eh, les había explicado un poquito acerca del programa de inducción, teniendo en cuenta que para el programa de inducción, entonces hay que dar unas generalidades. Entonces, tú para empezar ese programa de inducción, debes primero darles como esa inducción en la parte general de la empresa. Entonces, tú vas a decir, primero, entonces vamos a hablar generalidades de la empresa. ¿Cuáles son esas generalidades de la empresa? Tú solamente me tienes que plantear pues como lo que vas a hacer, no me tienes que decir es que la empresa es tal y tal, ¿sí me entiendes? Simplemente me vas a poner primero generalidades de la empresa, pero les voy a explicar qué se hacen esas generalidades de la empresa, ¿listo? Entonces, las generalidades de la empresa son que tú vas a contarle, pues obviamente, cómo se llama la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es la actividad económica de la empresa, cuántas sedes tiene la empresa en caso tal de que tenga varias sedes, cuántas personas, por ejemplo, conformamos la empresa, cuántos departamentos. Bueno, entonces eso es como la parte general de la empresa, ¿cierto? Si digamos tenemos sedes en diferentes países, entonces tú lo mencionas, cómo ha sido el proceso de crecimiento de la empresa, es decir, como hablar un poco de la historia de la empresa hasta donde estamos ahora, porque tú puedes decir, si es que esta empresa empezó en un garaje, en el barrio tal, y ahorita tenemos nuestra propia sede en el barrio tal con, contamos con la sede es propia y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, todo eso en la parte general, listo. Tú hablas de unas políticas, tú hablas de unos valores que tiene la empresa, cuál es la filosofía, ¿cierto? Como toda esa parte general y que todos debemos conocer. Listo. Otra parte de la inducción es que tú, por ejemplo, todo eso es dentro de las generalidades. Otra parte de la inducción es que tú debes incluir dentro de ese proceso de inducción y reinducción toda la parte, digamos, yo les mencionaba, si tu empresa solamente tiene el sistema de seguridad y salud en el trabajo, entonces tú te enfocas en hacer esa inducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿En base a qué? En base a que tú vas a decir, bueno, tú les vas a contar a ellos qué es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, quiénes lo conforman, quién es la responsable, quiénes conforman el COPAS, quiénes conforman el comité de convivencia, quiénes conforman una brigada de emergencia. Si en ese momento ya tienes pues como todo estructurado con respecto al plan de emergencia y demás, entonces puedes aprovechar porque la inducción, como estamos todos reunidos, ya sea pues como en varios grupos o en un solo grupo, por ejemplo en estos momentos de pandemia, los procesos de inducción podemos hacerlos o virtuales o en grupos muy pequeños, entonces tú tendrías que reunirte con las personas varias veces, ¿cierto? Entonces, aprovechando pues como que hemos reunido a todas las personas, les contamos, listo, bueno, el plan de emergencias consiste en esto, las vulnerabilidades o las amenazas que tenemos en la empresa son estas, esta va a ser la forma de reaccionar en caso tal de que se presente alguna situación de emergencia, entonces, si tienen un timbre, una alarma, o si simplemente, no sé cómo lo van a hacer con pitos, ¿cierto? Entonces tú aprovechas ese espacio y les cuentas. Normalmente no lo hacemos dentro del proceso de inducción, sino que lo hacemos como en otra reunión o con otros comunicados, ¿cierto? Dentro de ese proceso de inducción, entonces tú les cuentas cuáles son los factores de riesgo a los que ellos están expuestos en el lugar de trabajo, ¿sí? Tú les dices, bueno,
todos en general, pues obviamente cada uno en su área específica va a tener unos u otros riesgos diferentes entre áreas, pero en general los riesgos que podemos, tú les mencionas todos los factores de riesgo para que ellos se vayan relacionando y para que ellos vayan identificando. La idea es que tú ese momento sí lo puedes aprovechar porque resulta que para tú elaborar una matriz de riesgos de una empresa, la ley dice, el decreto dice que tú debes tener la participación de todos los empleados de la empresa. Entonces, una forma de hacer que todos participen es que todos escriban en su puesto de trabajo cuáles son los riesgos que tienen. Entonces, yo, por ejemplo, yo pues creé un formatico en el que les pongo en ese momento a diligenciar. Bueno, el nombre, el cargo, cuál es el área al que corresponde y mis riesgos en el lugar de trabajo son estos, ¿cierto? Entonces ya esa evidencia yo la guardo y en base pues a eso complemento o hago la matriz de riesgos. Es también una forma de actualizar la matriz de riesgos, ¿cierto? Entonces, muy bueno que cada año en ese proceso de inducción nosotros podamos hacer o diligenciar ese formato para que todo quede pues registrado y actualizado, porque la matriz de riesgos, en caso tal de que no se presente ningún accidente o un incidente pues de consideración, nosotros la actualizamos cada año, ¿cierto? Entonces cada año aprovechamos ese proceso de inducción para actualizar datos de todas las personas, para actualizar toda esa información y algunos otros posibles riesgos que puedan estarse presentando en un área específica. ¿Listo? ¿Por qué tú debes ser tan específico como con esto de los riesgos y todo esto? Porque al finalizar ese proceso de inducción, tú les vas a hacer una evaluación. Obviamente de ese proceso de inducción debe quedar una evidencia, ¿cierto? Y esa evaluación es la evidencia que nosotros tenemos que tener que hicimos o que hacemos ese proceso de inducción o reinducción cada año. ¿Listo? Aparte de los factores de riesgo, entonces tú les vas a contar que la empresa tiene unas políticas que son la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que nos dice que la empresa es consciente de los riesgos a los que ustedes están expuestos y que toma medidas para mitigar o disminuir el impacto que se puedan presentar o que pueda presentar esos riesgos en nosotros, ¿cierto? Una de esas medidas que la empresa toma es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí estamos dando cumplimiento, pues, como a lo que nos dice el decreto que debe decir el decreto y la resolución 0312, que debe plantear o que se debe plantear dentro de la política, ¿cierto? Que debemos incluir a todas las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Resulta que yo dentro de la política debo decir si de pronto con el cumplimiento de mis labores yo afecto a terceros, ¿sí? Por ejemplo, digamos que la empresa es una finca, ¿sí? Una agropecuaria, ¿cierto? Entonces, en esa finca hay, digamos que pasan, pues en la finca hay tractores, entonces pasan tractores, las vacas, no sé qué, tititi, todo lo demás. Entonces, alguna persona de pronto, un externo, X, cualquier persona que pasa por la carretera que es pública, ¿cierto? Pero por el paso de los tractores y demás, entonces las vías se dañan. Entonces yo puedo tener un accidente a raíz de ese mal estado de las vías por el peso de los tractores que pasan por ahí todo el tiempo. Entonces, esa afectación como tal debe estar incluida dentro de la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo debo decir en esa política que digamos que en el cumplimiento de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no va a haber afectación a terceros, ¿cierto? O a las partes interesadas, que en ese caso serían esos terceros, ¿sí? Pueden haber, por ejemplo, unos perros bravos que cuiden mi finca y esos perros bravos pueden morder a alguien de la comunidad, pues a alguien que pase, ¿cierto? Porque se soltó por cualquier cosa. Entonces, eso es afectación contra terceros. Listo, puede presentarse pues, ya sea tú con la contaminación de tu empresa aquí en el área, pues en la ciudad, allá en la ciudad, podrías estar afectando a la comunidad. Entonces, dentro de esa política, tú tienes que decir que estás tomando medidas para evitar el impacto que genera la contaminación que resulta de su proceso productivo. Listo, entonces todo eso es. La política de no consumo de alcohol y drogas, que nos dice pues obviamente que ningún empleado puede consumir ni portar drogas, bueno, ningún tipo de sustancias psicoactivas ni drogas durante el cumplimiento de su jornada laboral, ¿sí? Que en algún momento si la empresa sospecha
pues de que algún empleado está consumiendo o está bajo los efectos de algún tipo de sustancia alcohólica o psicoactiva, pues o cualquier alucinógeno, está en la libertad de, entonces tú le dices, te voy a hacer una prueba de consumo, ¿cierto? Entonces nosotros le anunciamos y se la hacemos, listo. Entonces todo eso va dentro del proceso. También le decimos en ese proceso de inducción que existe un reglamento de higiene y seguridad industrial, ¿cierto? El reglamento de higiene nos dice pues que todo ese proceso, toda la empresa pues obviamente está todos nos comprometemos pues como a mantener el lugar de trabajo ordenado y aseado, ¿cierto? Entonces ahí entra el programa de orden y aseo en el lugar de trabajo, que es súper importante teniendo en cuenta que a raíz de muchas veces de estas condiciones de desorden en el lugar de trabajo, es que normalmente se generan o se presentan algunos incidentes o accidentes en el mismo lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque digamos que es, no sé, un taller, ¿sí? Un taller, entonces en el taller todos tiran la herramienta, no sé si han ido a un taller de mecánica o han pasado por ahí, que las herramientas son todas tiradas, entonces, esta llave, esta cruceta de quién es, no sé qué, ¿sí? Entonces las llantas son ahí tiradas, en algún momento alguien que entra al taller o entre los mismos mecánicos o empleados puede enredarse y caerse en un cable, en una llanta, en una cruceta, en una, cualquier herramienta que se presente por ahí mal puesta. Entonces la idea es tener una disposición adecuada de todos los objetos, ¿sí? De todas las herramientas de trabajo y eso está dentro del reglamento de higiene y seguridad industrial. También dentro del reglamento de higiene, pues el concepto de higiene como tal, ¿sí? El concepto de higiene que involucra todo lo que es aseo de las personas. Entonces, que tú todos los días, por ejemplo, uno les menciona, pues, como esas normas básicas de higiene que uno sabe que es, pues, no sé, lavarse los dientes, que todos los días nos bañamos para ir al trabajo, que nos cambiamos la ropa, que estamos, pues, como ordenados, pues depende del lugar, pues yo no le voy a pedir a un mecánico que esté así súper impecable, limpio, pero hay mecánicos que se mantienen así muy impecables, ¿cierto? Porque utilizan, no sé, los trajes especiales o estos overoles o estas cosas, entonces ya, el overol suciecito, dependiendo de lo que estoy haciendo y ya, ¿cierto? No quiere decir porque sea mecánico, entonces tenga que estar untada de grasa la cara y todo el cuerpo, pues porque eso representa pues como el buen desempeño de la labor. No, entonces todo eso lo dejamos claro dentro de el socializar ese reglamento de higiene. Les hablamos un poco, obviamente, de los conceptos como son incidente, accidente, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el incidente es el que no se llega a materializar, el que se presenta, tú puedes tener un incidente, no sé, casi quedé colgando ahí ¿cómo se llama esto? Del pasamanos de las escalas, no sé, porque las escalas están súper lisas. Entonces, eso es un incidente que hay que investigar. Recuerden que tanto incidentes como accidentes hay que investigarlos porque digamos que el incidente es una alerta que nos están poniendo ahí como para decir pilas que aquí hay un potente, hay un potencial riesgo, ¿sí? Hay una potencia aquí, un riesgo en potencia, entonces hay que ponerse pilas. Entonces, todos estos conceptos, incidente, accidente, actos y condiciones inseguras, dejando claro que los actos son los que realizamos nosotros, ¿sí? Sabiendo que está mal hecho, ¿sí? Un acto inseguro es no utilizar un casco, no utilizar unas botas platineras, obviamente teniéndolas, ¿cierto? Bueno, todo eso. Y una condición insegura es del lugar de trabajo, ¿cierto? Es que la locación esté en mal estado, es que una condición insegura es que no te entreguen elementos de protección, es una condición insegura porque obviamente están poniendo en riesgo tu vida y pues si las cosas son así, tú no deberías cumplir como con la tarea, ¿cierto? Es una condición insegura, es algo que te está poniendo en riesgo a ti. Bueno, entonces es todo lo que tiene que ver con el lugar de trabajo, con las condiciones del lugar de trabajo. Listo. Bueno, entonces todos estos conceptos se involucran ahí dentro de ese programa de inducción y ya tú te vas yendo. ¿Qué más entramos a formar? ¿Qué más entra a formar parte? Las responsabilidades que tiene cada una de las partes para con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Las responsabilidades de la empresa son, pues obviamente, tener implementado el sistema de gestión, entregar elementos de protección, brindarle pues como un lugar seguro, unas condiciones de trabajo seguras, ¿sí? Pagarle lo que por ley corresponde, pues obviamente ARL, Seguridad Social, el Fondo de Pensiones, todo esto que por ley corresponde pagarles a todos los empleados,
Bueno, todo eso son responsabilidades de la empresa para con el empleador, dándole cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hacerle las valoraciones o exámenes médico-ocupacionales antes, durante y después de cumplir con las tareas, pues de el proceso de contratación, entonces antes, durante y después. Y como responsabilidades del empleado, entonces está utilizar los elementos de protección personal, ¿sí? Porque si me los están entregando es porque yo me comprometo a utilizarlos, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes reciben un elemento de protección la empresa debería, ¿sí? Para darle cumplimiento obviamente a esto del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la empresa debería que nosotros firmamos que recibimos tal elemento de protección. Entonces, en caso tal de que se presente un accidente, digamos el accidente fue que te pisó, no sé, pasó un carro de estos montacargas o una vaina de estas y te pisó un pie y te partió pues todos los dedos del pie. Yo me imagino que te fracturó ahí todo el pie. Entonces, obviamente la ARL va a decir, bueno, a ver, te fracturó un pie, esto es una empresa de maquinaria pesada, tú deberías tener puestas unas botas con platina, ¿cierto? Que proteja esa parte del cuerpo que está tan expuesta pues como a un riesgo. ¿Por qué no las tenías puestas? La empresa no te las entregó, entonces la empresa obviamente va a sacar el formato donde cada 4 meses te entrega tus botas, ¿sí? Te entrega tu dotación. Entonces, sí, mira, fulanito firmó. Pero también fulanito firmó porque yo como, digamos, yo como responsable del sistema de seguridad, yo tengo que hacer un seguimiento al uso de esos elementos. Yo cada mes hago unas inspecciones de seguridad y hago un seguimiento a la utilización y a la buena utilización de esos elementos de protección personal. Entonces, sí, él firmó que la recibió, pero después firmó también que no se las iba a poner, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo en esas inspecciones miro que fulanito no tiene las botas de seguridad, entonces yo tengo que decirle, bueno, venga, usted no va a usar las botas, es que no me gustan, es que tan feas, es que no sé qué, porque sacan 1000 peros. Listo, entonces venga, hágame un favor, fírmeme aquí que en repetidas ocasiones se le ha dicho que la utilización de las botas es obligación, para eso se le entregaron como dotación y que usted no las va a utilizar. Entonces, eso digamos que un poco exime a la empresa de esa responsabilidad de ese accidente. Listo, es súper importante estar verificando pues como ese tema de uso y buen uso, sobre todo de elementos de protección. Y todo eso nos corresponde pues a nosotros desde el área, ya sea talento humano, seguridad industrial, teniendo en cuenta que hay empresas que se maneja totalmente aparte del sistema de seguridad y hay empresas que se maneja desde el área de talento humano o desde gestión humana. Listo. A ver qué se me pasa. Nosotros vamos a hacerles dentro de esa inducción un recuento de cómo está. Entonces ya les contamos cómo está conformada la empresa, pero es súper importante que nosotros les demos claro que hay una estructura organizacional o un organigrama, ¿sí? ¿Para qué es importante que yo les muestre a ellos que hay un organigrama? Porque suele pasar que muchas veces tenemos muchos jefes, ¿sí? No sé si a alguno le ha pasado. Entonces, yo estoy en el área tal y hay un líder de área al que se supone yo debería, digamos, rendirle cuentas, ¿sí? Hay un proceso que se llama rendición de cuentas y es quién es tu jefe directo, inmediato, a quién debes tú rendirle cuentas, es decir, a quién le pasas un reporte de tu cumplimiento de actividades. Aparte pues de un gerente, pues que todos le rendimos cuentas al gerente, pero precisamente esta estructura se hace como para alivianar un poco las cargas del gerente, porque el gerente desde allá arriba no se puede hacer cargo de todo y de todas las personas. Entonces hay unos líderes de área, unos jefes de área, unos como los quieran llamar en las diferentes empresas, administrador, lo que sea, a quien yo le rindo cuentas. Entonces, si hay muchas empresas donde uno, ¿a quién le rinde su cuenta? Al gerente. O sea, no tienen en cuenta como ese conducto regular para basar algún reporte, para una queja, para cualquier cosa. Recuerden que nosotros debemos tener en cuenta esa estructura precisamente. Se presentó algo. Por ejemplo, que ustedes tengan algún inconveniente conmigo, ¿cierto? Cualquier cosa, no me gustó, no me parece, cualquier cosa. Entonces, es como si ustedes de una sin preguntarme, sin decirme, sin ni siquiera darme la oportunidad de defenderme, por así decirlo, de una llaman o van y le reportan al jefe, a Pablo, y le dicen, Pablo, es que Gloria tal, ¿sí? Eso no se hace, o sea, eso normalmente no se hace.
nosotros tenemos un conducto regular. Lo primero es que usted me diga, profe, tal cosa, y yo no le preste atención. En caso tal de que eso ocurra, que es que ustedes en repetidas ocasiones me han dicho y yo por ninguna parte ¿qué? Ay, me he hecho la loca, no les he prestado atención, entonces ahí sí tomo pues como esa segunda opción. Listo, ahí sí voy, llamo, no sé qué, mando una carta y me pongo pues como por otros medios. Espérame un segundo. Listo. Bueno, no sé si se me pasan algunas cosas, también se les cuenta ahí que hay unas líneas de atención, ¿cierto? En caso de que ellos tengan que reportar algún accidente o cualquier cosa, o cuál es el procedimiento. También existe un procedimiento para ese tipo de cosas. Es decir, tú, en caso tal de que se presente un accidente, digamos, en planta, en oficina o en bodega, o en lo que sea, que como esté estructurada la empresa o en finca, entonces yo debo saber, venga, se presentó un accidente, entonces fulanito es el que reporta, entonces llame a fulanito. Ah, es que Juan Pablo, listo, entonces llame a Juan Pablo y dígale que reporte el accidente. Listo. Entonces todo eso lo debemos tener claro, cuál es su ARL. Ustedes también obviamente pueden tener el dato del número de la línea nacional de las ARL para que reporten y cualquier situación que se presente. Entonces ustedes puedan llamar y reportar en caso tal de que esa persona, quien normalmente reporta, no está, ¿cierto? Entonces son una cantidad de cosas que aprovechamos y lo decimos ahí, dentro de ese proceso de inducción. Esto dado el caso que solamente la empresa tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque puede hacer que la empresa tenga un sistema integrado de gestión que incluye sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema de calidad y un sistema ambiental. Entonces, tendríamos que nosotros incluir aspectos como un mapa de procesos, entonces les contamos cómo está conformada la empresa, cómo es el orden, otra cantidad, otras cositas que irían teniendo en cuenta esos conceptos. Listo, esos conceptos que se manejan dentro de esos programas como tal. Entonces, más o menos es eso. ¿Para qué hacemos este proceso? Entonces, este proceso es, digamos, para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, es un proceso obligatorio que por norma nosotros tenemos que hacer cada año. Entonces lo llamamos proceso de inducción o reinducción. ¿Qué es lo que hacemos? Que aprovechamos, entonces, obviamente si digamos que el proceso de inducción fue ayer, ¿sí? Y mañana entra otra persona, pues tú no vas a esperar un año para hacerle un proceso de inducción a esa persona, no. Inmediatamente entra una persona a la empresa, tú tienes que hacerle, entonces hay una persona, no sé, el de seguridad y salud en el trabajo, el responsable, el de talento humano, el que sea, eh, pueden hacerlo, pueden rotarlo. En caso de tal de que el del responsable, por ejemplo, yo asesoro varias empresas, pero entonces yo no estoy todo el tiempo allá. Entonces, en el momento en que llega alguien nuevo, la persona, la coordinadora o el director de talento humano hace ese proceso de inducción a esa persona que llega, si yo no estoy, ¿cierto? Si yo estoy, pues yo le hago el proceso de inducción. ¿Por qué? Porque debe quedar. Entonces, al final les pasamos la hojita con las preguntas básicas de lo que mencionamos, de lo que hablamos, de la política del sistema de seguridad, de ustedes qué piensan, de cómo le dan cumplimiento a la política de no consumo de alcohol y drogas. Sí, todo eso queda registrado dentro de la evaluación que hacemos. Entonces es un proceso que se hace obligatorio para el sistema de gestión cada año y aprovechamos y actualizamos temas, es que cambiamos la política, de hecho la política del sistema de seguridad se actualiza cada año. Cuando se actualiza no quiere decir que se cambie, puede quedar la misma, pero la fecha entonces que debe quedar actualizada cada año, ¿sí? Si yo tengo una política de enero del 2019, este año ya la política debe decir enero del 2020, ¿cierto? Otra vez firmada, entonces aprovechamos y les contamos, mira, la política no tuvo ningún cambio, porque pues los riesgos siguen siendo los mismos, porque estamos porque estamos haciendo todo pues como para darle cumplimiento, entonces es la misma, simplemente que la actualizamos y se encuentra publicada y se encuentra divulgada y se encuentra firmada por el representante legal. Listo. Entonces, nada, es como todo eso. Aquí me podría quedar el día entero hablándoles del tema de inducción y el tema de seguridad y salud en el trabajo,
pero es más o menos eso. La idea es que en ese espacio ustedes aprovechen al máximo y les hablen de todo lo que uno normalmente no les puede hablar, porque pues digamos que reunir y pues sobre todo cuando son empresas de más de 40, 50 empleados y de ahí para arriba, es muy difícil reunirlos muchas veces, ¿cierto? Entonces tenemos que aprovechar como esas reuniones que hacemos grupales, pues que hacemos como obligatorias y para actualizar todos los temas que corresponden. Chicos, no sé si tengan alguna duda. Profe, pues la duda que yo tenía era acerca de la pregunta número 10 que ya me la resolvió. Ah, bueno, perfecto, listo. Bueno, entonces yo quería, pues aparte obviamente de, porque tenía presente resolver las dudas que pudieran tener, yo les voy a compartir pantalla para hablarles de otro, digamos que de otro tema, para que cerremos pues, porque recuerden que ya hoy terminamos la guía, ya empezamos la próxima semana con la otra guía que les dije, ¿qué es lo que vamos a ver? Relaciones humanas, ¿cierto? Relaciones humanas para unos y relaciones humanas para los de seguridad y salud en el trabajo. Y para talento humano, si no estoy mal, es clima y cultura. Bueno, les pregunto ahorita y les digo, pero en todo caso es una guía que también aplica para ambas técnicas. ¿Listo? Ok, entonces voy a compartirles pantalla para que hablemos de otro tema que está pues como dentro de ese proceso de psicología laboral que hemos venido pues como mencionando todo este tiempo y para que cerremos ahí. Espérenme un segundo. Listo. Y se llama la evaluación de desempeño. Listo, entonces, yo aquí les voy a presentar una evaluación de desempeño, pero les voy a contar, espérenme un segundo, les cuento de qué se trata, para qué se hace y todo eso. Listo, entonces la evaluación de desempeño nos sirve, es un sistema que nos sirve para comprobar el grado de cumplimiento. Entonces creo que eso también es, pero este es de niños. El grado de cumplimiento de los objetivos del empleado, ¿cierto? Es decir, qué tan comprometido está, qué tanto está, digamos, dedicando, qué tan comprometido está con el trabajo, ¿sí? Si los está haciendo de buena manera, si está cumpliendo con los objetivos planteados, pues como por la empresa, por el jefe directo. Es como la forma que tiene la empresa de adquirir información básica para una toma de decisiones justa. Yo no podría decir, es que Andrés no está cumpliendo con su tarea. Usted me tiene que presentar evidencias que me diga que Andrés no está haciendo bien su trabajo, que no está dedicando el tiempo suficiente, que es que Andrés siempre llega tarde, que es que Andrés no es comprometido, que es que Andrés no trabaja en equipo. Usted no puede simplemente mencionarlo así, como a los cuatro vientos, sin tener ninguna evidencia. ¿Listo? Entonces, para esto hacemos la evaluación de desempeño. Esta herramienta como tal mide el rendimiento y la conducta de los trabajadores, evaluando aspectos como las capacidades y las fortalezas. Entonces, digamos que es un complemento, es una herramienta muy importante y en la cual podemos, o de la cual podemos sacar, digamos, mucho provecho. Y digamos que obviamente es una herramienta que utilizamos de manera frecuente, ¿sí? Es una herramienta que debemos estar haciendo constantemente para pues hacer un seguimiento adecuado del cumplimiento de las tareas y objetivos de las personas. ¿Listo? La estabilidad mental y emocional y su grado de relación con los compañeros también son puntos básicos. Pero ¿qué se pretende conseguir con este procedimiento? ¿Cómo afecta a los trabajadores? ¿Cuáles son los métodos de evaluación más efectivos? Esos son aspectos que ustedes
pues como dentro de la empresa, ya dentro del área de gestión humana y con calidad y porque esto, digamos, cuando la empresa tiene un sistema integrado o tiene un sistema de calidad y un sistema de seguridad y salud en el trabajo, entonces desde calidad, desde el área, desde ese sistema de gestión de calidad es donde hacemos, digamos, las encuestas de satisfacción, las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Yo cuando mi empresa, digamos, hay empresas que asesoro que no tienen un sistema de calidad, pero yo en algunas ocasiones aplico la evaluación de desempeño, ¿cierto? Porque de todas maneras es algo que me permite a mí saber y conocer un poco acerca del cumplimiento de metas y objetivos de los empleados. Objetivos de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa con respecto a la aplicación de la evaluación de desempeño? Entonces, decimos que las compañías que evolucionan y no se estancan, desarrollan el sistema de evaluación por desempeño, ¿sí? Obviamente son empresas o compañías que están dispuestas y prestas a cualquier cambio que se pueda presentar, están dispuestas, muchas personas no hacen o no aplican esta evaluación, pues, o se ponen, digamos, como reacios al tema de aplicación de evaluación de desempeño, de pronto mencionando la posibilidad de que la empresa siempre se las aplica y nunca toma medidas al respecto. Por ejemplo, en esa evaluación de desempeño yo podría identificar que es que el que está fallando es la empresa y no el empleado, ¿cierto? Porque las condiciones no son las mejores. Bueno, pues, digamos que esto es un complemento para una evaluación de medición de ambiente laboral y para la posterior elaboración de una aplicación de baterías de riesgo psicolaboral. Entonces, con todas estas herramientas yo puedo tener, digamos, mucho de dónde hacer un plan de acción. Entonces, toda esta evaluación, la evaluación de desempeño, se hace para mejorar los resultados, aumentar la productividad y de fidelizar a los trabajadores, pero en la medida que se le dé cumplimiento a lo que él nos esté, pues obviamente que hay muchos que aprovechan y piden y piden y piden, es que no sé qué, es que por ejemplo lo de las botas, lo que yo les decía ahorita, las botas, tampoco comprarles pues las más baratas, porque hay empresas que sí, mejor dicho, y eso les tallan y la platina pues por dentro obviamente es algo que incomoda, pero tampoco el que yo exija las botas de, no sé, 400.000, ¿sí? Entonces muchas veces lo que hace la empresa es que llega a un acuerdo, listo, bueno, yo no te puedo dar unas botas de ese valor, pero entonces yo puedo darte una parte y si tú quieres pues tener pues como unas herramientas más confortables, pues entonces la otra parte la puedes poner tú, ¿cierto? Puede presentarse el caso. Se trata entonces de que este proceso de evaluación de desempeño se trata de un proceso que hay que repetir de manera periódica, lo que les decía ahorita, puesto que con él se mejoran las relaciones entre superiores y empleados. En definitiva, una marca que apuesta por esta técnica termina siendo una organización más competitiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que como hacemos Okay, a ver cómo les explico. Como hay como un acercamiento, ¿sí? La evaluación nos permite que haya un acercamiento entre la empresa como tal, entre los jefes, porque finalmente son ellos del área de talento humano, psicología laboral y seguridad industrial, las personas que valoran o perdón, que interpretan, ¿sí? Que interpretan el concepto. Entonces es súper importante que se genera pues como esa conexión entre, dame que es que me están escribiendo por acá y me desconcentran. Espérame un segundo, yo le contesto a este chico. Cristian. Listo. Listo, entonces esa conexión hace que haya pues como una relación más estrecha. El desarrollo lógico de este proceso permitirá comprobar a cada empleado cómo influye su rendimiento en el crecimiento de la empresa. Descubrirá sus habilidades y qué aspectos puede mejorar para perfeccionar sus tareas y relaciones. Se sentirá escuchado por sus supervisores.
¿Listo? Entonces, por eso, digamos, de ahí nace como esa estrecha relación, pero todo mientras la empresa, vuelvo y le repito, mientras la empresa se comprometa y empiece a generar o a llevar a un plan de acción, digamos que las diferentes inconformidades que se pueden estar presentando y que se evidencian en ese desarrollo de la evaluación de desempeño. ¿Listo? Bueno. Ahorita les decía que cada empresa pues era libre de utilizar el diseño de evaluación de desempeño de acuerdo pues como a sus necesidades, ¿cierto? Esto pues se debe acomodar a las necesidades de la empresa como tal, ¿sí? De acuerdo pues a las necesidades de cada compañía, entonces hacen un diseño o utilizan un diseño diferente de evaluación de desempeños. Generalmente se efectúan las empresas de alguna de las siguientes maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Entonces, evaluación por iguales, donde los empleados que comparten funciones o que están en un mismo nivel examinan a la organización, miden el desempeño conjunto, se trata de herramientas de predicción de rendimiento especialmente útil. Otra puede ser una autoevaluación, el evaluado, el que estudia su desempeño en su puesto de trabajo, también se detiene en la organización. Los trabajadores que se autoevalúan son los más comprometidos y dedicados a la compañía. Evaluación efectuada por superiores, los máximos responsables de cada sección, evalúan a los trabajadores. Ellos son los que mejor conocen el rol del trabajador en un puesto determinado. Normalmente esa es la que efectuamos, es como la más utilizada, pero pues hay otros métodos. Evaluación efectuada por subordinados, evaluación de clientes, estos estudian el titular al titular del puesto, son clientes que trabajan directamente con la organización, externos a ella. Evaluación 360 grados, este método integra todos los anteriores, por tanto, aunque es el más complejo de desarrollar, es el más completo, ya que se consigue una visión global. Para aumentar la motivación en la evaluación del desempeño, debes crear encuestas atractivas. Además, el análisis final y su comunicación es obligatorio para que cada miembro sepa cuáles son sus competencias y en qué debe mejorar. Todo por hay unos empleados más satisfechos. Entonces, bueno, digamos que es una herramienta que también podemos utilizar nosotros en caso tal de que no se las apliquen. Normalmente yo la aplico cada 3 meses como para ir teniendo o hacerle un seguimiento más adecuado, como más estrecho a los empleados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta que yo les traigo acá, entonces dice acá, conocimiento del puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, muy bueno, ¿sí? Esta, por ejemplo, fue aplicada por un superior. Ese superior evaluó a este señor. ¿Listo? Un operario de máquina, ¿sí? Posee los conocimientos y habilidades necesarias para el puesto. Bueno. Planificación y resolución. Trabaja de forma organizada. Medio. Requiere órdenes precisas para realizar su trabajo. Bueno. Reacciona rápidamente ante las dificultades, medio. Consigue los objetivos que planea, bueno. Habilidades. Entonces, mira los conceptos que estamos evaluando. Conocimiento del puesto de trabajo, planificación y resolución, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, ¿sí? Y responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí evaluamos estos aspectos y al final hay una nota, dice observaciones. Como podemos evidenciar en la encuesta anterior, el señor Carlos Mario es una persona íntegra, pero falta por mejorar eficiencia y eficacia al momento de resolver problemas. Debe distribuir de manera eficiente el tiempo para así hacer correctamente los trabajos. Necesitamos en nuestra compañía que nos dé sus aportes para así crecer y mejorar en pro de todos. Espere que es que esto está muy chiquito y no veo. Trabajaremos todos en equipo para que Carlos Mario y demás empleados de nuestra compañía se sientan a gusto y sean elemento clave que necesita para crecer. En seguridad y salud en el trabajo se le debe dar a conocer lo importante que es trabajar con autocuidado,
Y con elementos necesarios para evitar los accidentes. En general, el señor Carlos es un elemento bueno para nosotros. Hay varios aspectos a mejorar, pero claramente todo es cuestión de interés por parte del empleado y en poco tiempo será nuestro empleado estrella. Sí, entonces, ¿cuál es, digamos, el broche de oro que podemos darle a la evaluación de desempeño? Pues obviamente emitir un concepto como estos, que es lo que evidenciamos en las respuestas que se obtienen, ¿sí? Y que este resultado, es decir, que estas evaluaciones lleguen a Carlos Mario. No nos sirve de nada que yo aplique una evaluación de desempeño y que yo la guarde. Ay, es que cumplí con el proceso, ¿sí? Y que yo empiece a archivar y archivar y archivar. No, nosotros tenemos que aplicar las evaluaciones de desempeño y tenemos que, por eso es que yo les digo que ahí está, digamos, la confianza que pueda haber con los empleados y la empresa, o de los empleados para con la empresa. Porque si ellos se dedican a hacerme, a aplicarme una serie de evaluaciones de desempeño, y de pronto en un año ve y tan charro que nunca nos dijeron nada, ni cómo me fue, ni qué pasó, ni qué chuchuchu, y cuál es el resultado de la evaluación. Estos resultados hay que compartirlos. ¿Cómo? Entonces se reúnen las personas que evaluaron a Carlos Mario y lo llaman Carlos Mario. Aplicamos su evaluación de desempeño y estos son los resultados. ¿Qué te parece? Ah, me parece, y entonces todo eso se lleva en un plan de acción. Ah, bueno, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Usted pone de su parte y nosotros ponemos de nuestra parte. Listo, pero que el empleado sienta el compromiso, de que de la misma manera como él se está comprometiendo y tiene sentido de pertenencia para con la empresa de la misma manera se comprometa también a mejorar algunos aspectos, que obviamente no van a ser todos, porque siempre como empleados, pues digamos que vamos a querer una cantidad de cosas que muchas veces son irrisorias y difícil de cumplir, ¿cierto? Pero que por lo menos el empleado sienta que hay compromiso. Listo. Bueno, chicos, no era eso que les quería compartir. No sé si tienen alguna duda. Ay, ay, ay. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Inquietud. Profe, si un trabajador ¿cómo es que se accidenta en horas laborales? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para informarle a la ARL? Pues el informe debe ser inmediatamente. Son 72 horas, pero entre más rápido usted lo informe, mucho mejor. ¿Por qué? Porque, porque si usted deja pasar tiempo, entonces es tiempo, por ejemplo, para que pasen muchas cosas. Recuerde que el reporte inmediato es teniendo en cuenta que a partir del momento del accidente usted tiene que empezar a investigar qué fue lo que pasó, porque usted debe hacer una investigación para su empresa, es decir, que le quede como la evidencia de la investigación del accidente y tiene que hacer una investigación que debe montar pues como al FURAD, al formato único de reporte de accidentes laborales. Listo, entonces entre más rápido lo haga, mejor. ¿Qué pasa? Si usted puede reportarlo extra, ¿sí? Es decir, usted, digamos, hay momentos en que uno dice, se accidentó el viernes y yo llegué el martes porque era puente y, ay, ve, es que el viernes me corté este dedo, ¿sí? Usted lo puede reportar el martes, pero ya, digamos que el compromiso de la ARL no va a ser el mismo que si tú lo hubieras reportado el mismo viernes. Ya ellos empiezan a quitar beneficios. Listo, entonces por eso es súper importante que el reporte se haga inmediatamente, en el menor tiempo posible. Profe, y si por ejemplo hubo un accidente laboral, ¿cierto? Y llegaron al hospital, pero no le ingresan con el seguro de la empresa, sino con el seguro de ella, ¿qué se puede hacer ahí en ese caso en el momento que el CISO no haya llegado pues en ese momento? Nada. Por eso les repito, por ejemplo, ahorita que les decía como en el tema de la inducción, que hay que dejarles todos esos temas claros. Es decir, si el responsable del sistema de seguridad no estaba para que hiciera el reporte, ustedes en la empresa o donde quiera que estén deben tener la línea donde reportan el accidente, ¿sí? Ustedes deben tener la línea porque usted llama, usted tiene que llamar y decir, vea, me accidenté, ¿dónde voy? ¿Sí? Porque digamos que en esa línea es donde te dicen, mira, dirígete a tal parte.
y mientras tú llegas, ellos van diligenciando o ahí mismo te piden unos datos rápidos para poder ingresarte el accidente de trabajo. Entonces ya difícilmente puedes hacer algo, o sea, ya después de que tú fuiste, ay, es que me accidente, ¿dónde? No, nada, si no en ese momento no la reporta como accidente de trabajo, ya después ya no hay mucho que hacer. Mejor dicho, casi que nada, porque el reporte como accidente se hace desde el principio. Eso ya queda reportado así, ya tú no te puedes hacer más nada. ¿Quién me estaba preguntando, Daniela? ¿O quién eres? Sí, 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 yo. Ah, Ok, bueno. Ah, bueno, listo. profe, sí, ya Por me eso quedó es, un poquito claro eso. por eso Porque es es que súper. aquí hubo hubo un accidente, la muchacha trabajaba en una gasolinera, ¿cierto? Mm, Entonces era altas horas de la noche, eran como la 1 de la mañana, y ella estaba pues tanqueando un carro, ¿cierto? Entonces el ujú, muchacho como que se le olvidó, no sé, y él arranca, cuando él arranca, la mm, muchacha se le enredó la ¿cómo es que manguera. es? La manguerita de la gasolina se le enredó y ya tuvo el accidente. Ella llegó Dios. inconsciente al hospital, Ah, entonces el CISO no había llegado en el momento, entonces el familiar que fue con ella dio el seguro de ella, ¿sí me entiende? Entonces, cuando ya quiso no llegar el CISO, que le no avisaron y le todo dijo, eso, ya, él no dijo es que fue un accidente en el trabajo ni nada de eso. claro, entonces no sé, pues ahora Ah, en estos momentos eso está en investigación, porque obviamente hubo cámaras de seguridad y todo eso. La muchacha eso. quedó con problemas muy serios en la columna. Ay, qué pecado. Bueno, no, sí, obviamente que igual la ARL pues va a hacer una investigación y todo eso, ¿cierto? Pero, ay, es tan difícil. Sí, hay situaciones que se presentan y que ya depende pues como de la investigación del accidente, los resultados, ¿cierto? Y ya eso después como obviamente pueden poner un abogado y decir, sí, es que fue un accidente de trabajo, obviamente si yo estaba en mi trabajo, solamente que quien me trajo no reportó como accidente de trabajo. Pero muy charro la persona que la llevó no decir, no, es que ya estaba en el trabajo y se acabó de accidentar, pues no sé. No, sí, claro, entonces también quería como saber eso, si por ejemplo en una empresa de vigilancia y el Claro. accidente se presenta ya en la madrugada, ya en todo eso que uno, mientras uno lo llaman, mientras uno, ¿sí me entiende?, va y todas esas cosas, eso es lo que todo. Exacto, por eso es súper importante que en el lugar, digamos, cada persona en su lugar de trabajo tenga, o pues yo siempre les digo, tratemos de mantener como lo más visible posible la línea de atención de accidentes, es decir, que ya sea él mismo si está consciente o quien esté ahí, porque mira que alguien más lo llevó, alguien más la llevó, ¿cierto? Entonces, o que lo mantengamos, no sé, como implementar una estrategia que nos permita que sí o sí haya un reporte por parte de la persona que se accidentó en caso de que esté consciente o por quien esté ahí en ese momento y pueda decir así, es que vea, en caso de que se presente algún accidente y yo esté inconsciente o cualquier cosa, llamen a este número de atención, ¿cierto? Es también pues como empezar y mirar qué tipo de estrategias, teniendo en cuenta que se pueden presentar accidentes que te pueden dejar inconsciente. Obviamente yo no siempre voy a poder reportar el accidente, ¿cierto? Entonces ahí también está como con el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que programe y plantee estrategias que permitan que de pronto si es muy repetitiva este tipo de situaciones que se presentan de manera muy frecuente o que en algún momento pueden llegar a presentarse dado el caso que ya se presentó, entonces pongamos acá una señalización grande, ¿sí? En caso de accidente y que la persona esté inconsciente, llamar a tal línea, por ejemplo. Sí, podría ser. Todo eso va en el plan de acción y todo eso está dentro de la investigación del accidente. Y recuerden que la investigación, pues obviamente es una investigación que hace la ARL y es una investigación que tú debes montar a la plataforma de la ARL y es una investigación que tú debes hacer desde el COPAS o desde el vigía, no sé cuántos empleados tenga, porque tú reportas eso y tú lo dejas ahí y tú dices, bueno, se presentó un accidente tal, entonces, ¿por qué se presentó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el plan de acción que yo voy a hacer para que esta situación no se vuelva a presentar? Entonces, dentro del plan de acción, por ejemplo, se puede dar ese reporte, ¿sí? O ese acompañamiento que hay, o no sé, una forma que haya para que yo pueda eh, tener más visibles esas líneas de atención de emergencias. Eso puede ir dentro del plan de acción pues, para la empresa como tal.
Listo, profe, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, chicos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, si no, entonces, nada, cualquier cosa, si alguno, recuerden porfa de subirme los trabajos, los que están pendientes, y yo más o menos ya al martes, porque como algunos han dejado pendientes algunos otros trabajos, entonces estoy en este fin de semana poniéndome al día revisando esos que no me habían enviado, más o menos el martes, puede ser antes, están las notas en la plataforma. Y ya entonces la otra semana empezamos con la otra guía, el mismo proceso, les subo, cuando les suba el primer trabajo les aviso y